Te entregamos este tiempo devocional, mi buen amado, en el nombre de Cristo Jesús. Cada persona es un mundo. Cada mundo tiene su historia. En Escape al Cielo, historias de vida. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar una pintura, la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto, donde se reflejaba una plácida montaña que lo por esta se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraban esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. En medio del rugir de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. Paz perfecta. ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? ¿Y sabes por qué? Explicaba el rey, paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Bueno, muy bien. Esta historia nos da apertura a un tema que es vital para nosotros. Después de haber hablado a lo largo de todo este mes con respecto a la necesidad de sanidad, con respecto al origen del conflicto, después de un mes de haber hablado de todas esas secuelas que han producido los diferentes episodios, los diferentes faltantes en medio de nuestra vida y en medio de nuestro corazón. La paz es un concepto que ha sido definido por muchos. De hecho, en la actualidad existen premios para las iniciativas de paz. Esta historia que nos narra un episodio de la antigüedad no es otra cosa sino un reflejo de lo que aún hoy en día se busca a través de premiar esas diferentes iniciativas y todo el trabajo de paz. Pero esta historia se acerca mucho y nos hace como un dibujo muy claro con respecto a lo que es la verdadera paz, el origen de la verdadera paz. Y es la comparación que hace de estas dos pinturas y que hoy tiene que ser para nosotros un antídoto vital para evitar que nuestro corazón se siga llenando de heridas. Hay situaciones que son inevitables. Tú y yo somos cristianos, tú y yo somos hijos de Dios, pero eso desafortunadamente no nos exime, algunos pensarían desafortunadamente, no nos exime de pasar por situaciones de adversidad o tal vez pasar por situaciones de rechazo. Porque aún a pesar de ser hijos de Dios, a veces nos convertimos en instrumentos para inclusive comunicar rechazo a otras personas. O recibimos rechazo de personas que, aunque son cristianas, sus mismos conflictos los llevan o nos llevan a actuar de manera egoísta, a actuar de manera tal vez hiriente. Eso sin contar que todos nosotros estamos también vinculados con personas que no son cristianas y que seguramente nos dejan propensos a episodios de maltrato o a circunstancias aún traumáticas que nos lleven a que nuestro corazón se vuelva a herir. Hemos estado hablando a lo largo de este mes acerca de lo que son las heridas del corazón. Hemos estado hablando este mes con respecto a la necesidad que tenemos de recibir sanidad y restauración en nuestro corazón.
supliendo las necesidades espirituales, supliendo las necesidades del alma a partir de la verdad espiritual. Y hemos estado estudiando todo este tiempo todas las secuelas de esa falta de salud en medio de nuestra vida. Pero hoy vamos a hablar de este ingrediente que es absolutamente esencial y vital y que, como les decía hace unos instantes, se convierte y se constituye en el antídoto para poder experimentar la verdadera paz, para poder experimentar la salud en medio de nuestros corazones, que es el regalo más maravilloso que nos pudo haber dado Dios. Y es el que nos encontramos en Filipenses 4:7. Les voy a pedir que me acompañen a este versículo, porque en el fondo es el anhelo profundo de todos los seres humanos. Es tal vez la necesidad más grande que tenemos todas las personas, poder experimentar una respuesta, poder experimentar una salida aún en medio de circunstancias muy dolorosas. Y esta es la alternativa que nos ofrece Dios a través de un regalo maravilloso que está en Filipenses 4:7, donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Estamos hablando de la palabra paz como el regalo que Dios nos ha dado para, aún a pesar de las dificultades, poder tener calma, poder experimentar que tenemos el equilibrio emocional para enfrentar esas situaciones que, por más difíciles que sean, que por más tensionante que sean, nos llevan a experimentar una palabra que es vital para nosotros también, llamado descanso. El descanso para nosotros es entonces una manifestación de estar experimentando esta paz. Y vamos a ver entonces, a la luz de este versículo, cuáles son las características de la paz sobrenatural que proviene de Dios. La primera característica que quiero que nos detengamos un momento es que esta paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú y yo atravesamos por circunstancias que se salen de nuestra lógica. Circunstancias en donde tal vez tú puedes tener todas las razones y todos los argumentos para experimentar ansiedad, para experimentar tal vez depresión, para experimentar frustración. Tal vez en medio de tu vida hay situaciones como muy apremiantes que te motivan y que te invitan a estar tal vez experimentando dificultades. Pero yo quiero que hoy veamos desde lo que dice este versículo, que la paz que provee Dios para nosotros es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que nadie puede entender, es una paz que tú y yo mismos no podemos entender, como en un momento de angustia, como en un momento de aflicción, como en un momento donde para ti algo puede ser muy preocupante, algo puede ser absurdo, tú puedes experimentar paz en medio de esta situación. Como lo hemos escuchado muchas veces, tú y yo podemos experimentar paz en medio de la tormenta. Como muy bien nos lo relatan los evangelios, cuando el Señor Jesús dormía mientras afuera, dormía en una barca, mientras afuera todos estaban angustiados, todos estaban asustados por la gran tempestad que había sobre el mar. Ante esta tempestad, el Señor Jesucristo descansa. Los apóstoles se angustian, los apóstoles se acercan al Señor y le dicen: Señor, pero no te das cuenta que perecemos. Y el Señor se levanta y calma la tempestad. Claro, es un episodio espectacular en donde vemos el poder del Señor Jesucristo manifestado en que aún tenía autoridad y potestad sobre las condiciones climáticas. Pero no podemos olvidar que también hay una exhortación a los hombres de poca fe que estaban con él. El Señor Jesucristo nos da una lección muy valiosa, y es que es posible experimentar paz en medio de la tormenta. Cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo, cualquiera que sea la aflicción, la necesidad familiar, económica, emocional, y cualquiera que sea tu necesidad, Dios te ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz cumple un propósito muy importante, y es la siguiente característica en la que quiero que hagamos un énfasis especial.
y que esta paz guarda el corazón. Esta parte de este versículo es muy importante para nosotros, porque de múltiples maneras nosotros estamos tratando de que nuestro corazón no tenga más heridas, tratando de que los episodios familiares difíciles que tú vives hoy, que los episodios tal vez laborales, que las situaciones difíciles que vives en tu entorno, que esas situaciones pues no te generen más heridas. Porque a veces como cristianos vamos como en retroceso, en lugar de experimentar cada vez una vida de más testimonio, de mayor sanidad, como que vivimos es como cristianos que se llenan cada vez de más amargura, cristianos que se llenan cada vez de más dolor, cristianos que se llenan cada vez de más y más circunstancias difíciles y dolorosas que obviamente les llevan a evidenciar su dolor en muchas de las reacciones. Hay muchas reacciones que para nosotros los cristianos no deberían ser normales, porque obviamente se supone que ya tenemos al príncipe de paz gobernando nuestras vidas. Pero ¿por qué esas manifestaciones, como lo hemos leído, como lo hemos compartido en nuestros devocionales, esas manifestaciones de la carne, pleitos, contiendas, mentiras y bueno, y demás manifestaciones se siguen haciendo evidentes? Pues porque nuestro corazón no está sano, porque nuestro corazón, en lugar de estar más cerca pues de la sanidad y la restauración, se aleja más. Entonces, hay algo que es pero muy importante para nosotros, es entender esa necesidad tan grande que tenemos de experimentar esta paz. Porque nadie puede guardar nuestro corazón. Tú no puedes decirle a alguien, ay, pero es que lo que tú dices me daña el corazón. No, o sea, eso tú y yo no lo vamos a poder evitar. Y esa no es la manera que Dios nos dio. Dios a ti y a mí no nos dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Cada vez que alguien te vaya a hacer daño, tú le dices, detente porque vas a dañarme el corazón. No, esta no es la estrategia de Dios para cuidar nuestro corazón, ¿sí? Sino que la estrategia de Dios para cuidar nuestro corazón es que nos podamos acercar a Él con la certeza de que en medio de la tribulación más grande, de que en medio tal vez de que tú sientas que te vas a quedar solo, sola, de que tú sientas que tal vez no hay una salida, de que tú no experimentes el apoyo de las personas que amas, de que tú no experimentes tal vez que la provisión económica que te hace falta llegue y como que avance el tiempo y la provisión no llega, donde tal vez haya temores por tu área académica, por tu área laboral, por tu área ministerial inclusive, tú puedas experimentar que lo que puede cuidar tu corazón de que no se dañe más es disfrutar de la paz de Dios. Y esto es muy importante. Tú no puedes guardar tu corazón, tú no puedes proteger tu corazón a través de decirle a la gente, por favor, no me haga daño, por favor, no me grite, por favor, no me insulte, ¿sí? Y es más, tú y yo tal vez hacemos muchas cosas, reaccionamos, nos defendemos, tal vez nos justificamos, eso tampoco guarda tu corazón. La Biblia no dice, cuando tengas la justificación perfecta, entonces vas a poder guardar tu corazón. No. Vean qué importante es este versículo que tal vez tú lo has escuchado 100 veces y es el hecho de que lo único que puede guardar tu corazón es la paz de Dios. Dios te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero vean qué especial lo que dice Filipenses 4:7. Esta paz guarda el corazón. Entonces, ¿cuál es la única manera en que tú puedes guardar tu corazón? Es experimentando la paz de Dios. No existe otra forma de experimentar. No existe otra forma en que tú y yo podamos cuidarnos de todo lo que puede ocurrir a nuestro alrededor, de todo lo que pueden hacernos las otras personas, de todo lo que las mismas situaciones pueden hacernos. Es más, yo te tengo que decir que muchas cosas de mi vida las permite Dios. Porque recordemos, por ejemplo, recordemos el caso de José. José pasó por mucha aflicción. José tuvo que ir a Egipto a pasar mucha aflicción. Pero Dios mismo era el que estaba permitiendo todo eso para formarlo, ¿sí? Tal vez si José se hubiera quedado en su casa, su papá lo único que hubiera hecho es seguir consintiéndolo y malcriándolo como el hijo favorito que era. Dios lo lleva a Egipto a que pase aflicción. Pero si él no hubiera experimentado paz en su corazón, si él no hubiera experimentado la presencia de Dios en medio de su vida, déjame decirte
que él se hubiera llenado de resentimiento, él se hubiera llenado de rencor, él se hubiera llenado de amargura en contra de su familia, en contra del mismo Dios. Entonces tú y yo no tenemos la posibilidad y no tenemos la opción de cuidar nuestro corazón fuera de experimentar la paz de Dios. Entonces mira qué importante y qué necesaria es. O sea, Dios mismo nos ofrece una salida. Bueno, ¿cómo haces para atravesar esas adversidades? Muchas de las cuales Dios mismo te coloca para formarte y llevarte a cumplir propósitos especiales. Es poder experimentar esa paz de Dios. Es poder experimentar esa respuesta que Dios tiene para ti. Entonces, mira que podríamos decir que la paz de Dios es la guardiana de nuestra vida, es centinela amada, ¿sí? Es la manera como Dios expresa el amor hacia tu vida, es la manera como Dios expresa el cuidado hacia tu vida, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarles para que de una manera muy especial entendamos que necesitamos acercarnos a Dios. El tercer aspecto y la tercera característica Carlos, no está funcionando el chat. Yo creo que ya por hoy nos toca seguir con Skype para que no se entrecorte tanto el dedo, porque la gente está saliendo y entrando, y acá nos está diciendo que no entra, que no le sirve. ¿Dónde está? Y pregunta, ¿y si ellos se conectan por allá con no ha salido, no? Está solo René yo. ¿Es una aplicación, no? ¿Una extensión? No. Una tercera característica de esta paz es que esta paz guarda nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros en un momento, inclusive para poder tomar decisiones acertadas en un momento de dificultad? ¿Qué otra cosa necesitamos si no es la paz que se traduce en serenidad y tranquilidad? Hace un par de miércoles hablábamos del concepto de salud mental. Pues el concepto de salud mental se traduce en una cosa bíblicamente y se traduce en una paz interior. Es una paz que además manifiesta el carácter de Dios en medio de tu vida, el carácter de Dios en medio de nuestro corazón. Eso es lo que manifiesta y expresa la paz de Dios en medio de nuestro corazón. Es una paz de Dios que tal vez es lo que nosotros hemos buscado, y yo les tengo que decir que en los momentos de angustia que yo he vivido o en los momentos de mucha dificultad que he vivido con mis discípulas, yo les he escuchado decir: lo que yo necesito es poder experimentar paz, lo que yo necesito es poder estar tranquila. Y les tengo que decir que qué otra cosa necesitamos para poder tomar las decisiones acertadas en medio de nuestro caminar. Para poder tomar las decisiones acertadas en medio de nuestro caminar necesitamos experimentar esta paz, necesitamos experimentar esta respuesta. Eso es lo que necesitamos. Saber que no vamos a tomar decisiones alocadas, sino que vamos a poder tomar decisiones sabiamente, con un entendimiento como lo tenemos que tener, ¿sí? Y es muy importante además porque, pues ya lo sabemos, la oración es la manera como mi alma se desahoga. En momentos de dificultad, en momentos de angustia, la oración resulta un elemento absolutamente vital y fundamental. Pero ¿cuántas veces tú no te has acercado a orar a Dios en momentos de adversidad o en momentos donde hay dolor, en momentos donde hay dificultad? ¿Cuántas veces no te has acercado a orar y desafortunadamente empiezan esos pensamientos de va a ser difícil, tal vez las cosas salgan mal, tal vez no consigas lo que necesitas, tal vez no encuentres el apoyo? Bueno, todos esos pensamientos que vienen a mi mente. Cuando todo eso viene a tu mente, ¿qué es lo que pasa? La ausencia de paz hace que la palabra de Dios pierda su efecto. Entonces, yo he escuchado también muchos casos, y también lo he vivido, en donde estando en un momento de angustia, como que ni siquiera, como que oro y no pasa nada, ¿sí? Como que oro y las cosas, o sea, y me sigo con la misma situación.
Y he escuchado cantidad de discípulas que dicen, no, pero yo ya oré y esto no se me quita, pues por expresarlo de alguna manera. Pues déjame decirte que obviamente no voy a poder experimentar la respuesta de la oración en medio de mi vida, porque obviamente cuando Dios intenta ir de vuelta, porque recuerden que la oración es un diálogo, yo le hablo a Dios, pero cuando Dios intenta hablar en mi vida, pues no encuentra un corazón que pueda escuchar, porque tengo inclusive mi entendimiento aturdido, entonces la palabra de Dios no va a poder bajar a mi corazón, porque recuerden que la palabra de Dios llega a mi mente y pasa luego por el filtro de mi corazón, ¿sí? Obviamente yo asimilo la palabra de Dios primero a través de mis sentidos, ¿sí? Pero lo que baja a mi vida es aquello que puede a pasar por el filtro de mi corazón. Pero cuando mi mente y cuando no estoy llena de esta paz de Dios, entonces pues obviamente lo que Dios quiere comunicar a mi alma, lo que Dios quiere comunicar a mi vida, pues simplemente no avanza. Y ocurre algo dramático, y ocurre algo muy crítico para el cristiano, y tal vez la razón por la cual como que yo no percibo la respuesta de Dios en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, y es que entonces dejo de vivir la revelación, ¿sí? Dejo de vivir la revelación que viene de parte de Dios. Entonces, para mí, la palabra de Dios, que tiene que ser, la cual solamente puede ser percibida, experimentada y puede tener su impacto en medio de mi vida, es a través de esa acción del Espíritu Santo, que es la revelación. Pero dejo de vivirla, ¿sí? Dejo de vivirla. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente no puedo avanzar en lo que Dios quiere hacer en mi vida porque no percibo su respuesta. Entonces, vean qué características tan interesantes y tan necesarias. Díganme entonces, si no necesitamos de esta guardiana, de esta guardiana que Dios mismo nos entregó para proteger tu corazón. Tú no necesitas que las circunstancias cambien para cuidar tu corazón. Tú no necesitas alejarte a un jardín de rosas donde cada rosa no tenga las rosas sin espinas, ¿no? Obviamente. No necesitas ese lugar para poder tener un corazón sano, un corazón cuidado, un corazón protegido. No, tú lo que necesitas es experimentar la paz que nos describe Filipenses 4:7. Y entonces, en esta medida vamos a poder ir avanzando y diferenciando que una cosa es mi condición como ser humana y otra cosa es la posición en la que Dios me ha colocado. Y la posición en la que Dios te ha colocado es una posición en donde eres victoriosa y eres victorioso. Aún sobre el enojo, aún sobre la envidia, aún sobre los celos, aún sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la ira, sobre todas esas cosas que son realmente las que maltratan mi corazón y las que me hacen daño, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros con toda claridad necesitamos experimentar. Yo quiero que profundicemos un poquito en lo que es la diferencia entre mi posición y mi condición para ver en qué manera estamos viviendo. Y para eso les voy a pedir que vayamos a Romanos. En el libro de Romanos vamos a encontrarnos con un par de versículos. El primero de ellos, les voy a pedir que vayamos a Romanos 5, versículo 8, y que entendamos muy bien lo que este versículo significa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un versículo que nos refleja muy bien la manera como Dios nos ha dado paso, la manera como Dios ha abierto el camino para que tú y yo disfrutemos de una nueva posición en Él. Claro, todas las cosas que tú y yo hemos hecho, la manera como tú y yo hemos avanzado, seguramente nos convierte en hombres y mujeres que tristemente no podemos experimentar y no podemos disfrutar de todos los beneficios por causa de nuestro pecado. Pero alguien pagó un precio por nosotros, ¿sí? Un precio que nos hace libres para poder decirle no al rencor, libres para poder decirle no al dolor, libres para poderle decir no a las preocupaciones, libres para decirle no a la inferioridad, no a la inseguridad, no a la inadecuación, no a las dudas, no a los temores, no a estar buscando y mendigando cariño. Esta posición
este versículo es la entrada a la libertad de poder decirle no a todas esas cosas que te dañan, que te maltratan, que te llevan a vivir una vida no disfrutando las riquezas en gloria de nuestro buen Padre Dios, sino viviendo aún como esclavos, viviendo esclavos de nuestros temores, viviendo esclavos de nuestros conflictos, viviendo esclavos de la soledad, viviendo esclavos de todas esas cosas negativas que muchas veces parece que aún no las podemos soltar, ¿sí? Entonces, este versículo es clave. Yo quiero que avancemos una hoja en sus Biblias al capítulo 7. En el capítulo 7 vemos, podríamos decir, la condición humana en la que desafortunadamente vivimos muchas veces. Dice la palabra de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta es la condición de nosotros como seres humanos. Limitaciones, limitaciones por nuestra carne, limitaciones por nuestra humanidad, limitaciones por nuestra fragilidad. Esta es la condición humana. Pero déjame decirte que Dios a ti y a mí nos ha dado acceso y nos ha dado un paso. Nos ha dado un paso a que vivamos conforme Dios quiere que lo hagamos, y es en la libertad a la cual Él nos ha llamado. Y experimentando esta libertad a la cual Él nos ha llamado, necesitamos entender algo. Yo tengo que vivir de acuerdo, acorde a mi posición, o sea, a la posición que yo tengo en Cristo. Saber que independientemente de mis limitaciones, alguien ya pagó un precio para que yo pueda disfrutar de una libertad y de una victoria sobre las adversidades. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué tanto tú y yo nos parecemos a Cristo en la manera como actuamos? Dispuestos a dar la vida, como lo recordábamos hace un tiempo, así como Jesucristo dio la vida por su iglesia. ¿Qué tanto tú y yo estamos dispuestos a actuar de esa manera? ¿Sí? Dispuestos realmente a ceder, realmente dispuestos a dar la vida o sabiendo que tal vez hay cosas en las que no nos parecemos a Cristo, sabiendo que tal vez hay cosas en las que nos parecemos más bien a ese hombre carnal, pues simplemente insistimos en esto. La pregunta es, ¿qué tanto te pareces a Cristo en la manera como estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué tanto disfrutas de tu nueva posición de forma permanente? No de vez en cuando, no solamente como viviendo esa dualidad. El cristiano sufre hoy de un problema muy serio, y es que vivimos como en una ambigüedad. Somos unos en el distrito, pero en el lugar de trabajo somos otros. Somos unos cuando estamos con nuestros líderes o con nuestros discípulos, pero somos otros en nuestra universidad, en nuestra casa, ¿sí? Desafortunadamente sufrimos como realmente de un conflicto desde la personalidad, porque yo creo que no es absolutamente lógico que una persona sea de una forma en un lugar y sea de otra forma en otro. O sea, eso realmente es un problema de salud mental, ¿sí? Y tal vez no nos damos cuenta que estamos sufriendo de un problema de múltiples personalidades o de doble personalidad, pero déjeme decirle que eso es lo mismo que define la psicología. Una persona que en un lugar es una cosa y en otra persona es otra, eso se define como un conflicto y como un tema, como un tipo de neurosis, ¿sí? Pero desafortunadamente es la manera como viven muchos cristianos. Hay personas que tienen unos cambios impresionantes, o sea, unos cambios sorprendentes. Hay personas a las que yo les escucho un lenguaje aquí y por casualidad me encuentro afuera y les escucho otra forma de hablar, les escucho otro tipo de comportamientos. O sea, esto no es normal, pero inclusive nosotros nos acostumbramos a vivir así porque nuestra posición como que es algo que varía y nuestra posición es algo como que cambia. Eso solamente refleja nuestra falta de sanidad, ¿sí? Entonces, la condición en la que tú vives habla de cuánto te apropias de tu nueva posición, ¿sí? Cuando tu condición como humano, como lo leíamos hace un momento, ¿sí? Tu humanidad, tu carnalidad, tus debilidades,
tú las entregas y dejas que sea el Señor Jesucristo gobernando, pues déjame decirte que la paz de Dios realmente va a sobrepasar todo y va a poder llevarte a vivir de acuerdo a tu posición, la posición que tienes en Cristo, y no de acuerdo a la condición limitada en tu humanidad. Entonces, realmente es tu decisión y mi decisión ver cómo vivimos. Es tu decisión y mi decisión ver si apropiado de esa paz de Dios podemos vivir o no esa paz, apropiados de esa paz podemos vivir esa salud a la cual Dios nos ha llamado para nosotros y para poder comunicarla a otras personas, ¿sí? Y aquí yo quiero ir culminando y bueno, nosotros estamos entrando pues a Semana Santa, a los días pues en los cuales se conmemora y se recuerda todo el proceso de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero pedirte que tú hagas algo especial y es que aproveches esta Semana Santa para vivir un proceso de crucifixión y de resurrección también, porque esta es la verdadera identificación. Y puede pasar una Semana Santa más, como que tú pensando que todo esto son no sé, que todo lo que hemos hablado a lo largo de estos miércoles son no sé, ¿cómo lo podría decir? Como bueno, palabras que van para tu compañero y que no van para ti. Pero déjame decirte que esto viene para ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salud para tu vida. No porque Dios esté interesado en juzgarte, sino porque Dios quiere la salud para tu vida. Pero desafortunadamente a veces se nos olvida que necesitamos pasar y recordar todo este proceso de crucifixión y resurrección, porque nosotros lo tenemos que hacer también y aplicarlo a nuestra vida. Yo te voy a pedir que vayamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este versículo tenemos que entender algo, y es que nuestro yo necesita debilitarse, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia, ya no yo, sino Cristo en mí? ¿Qué es tu ego? Tu ego es lo que te lleva justamente a eso, a vivir por una imagen, porque vives del que dirán. Tenemos que engrandecer mi ego, ¿sí? Y si tengo y si en mi trabajo soy uno, y entonces soy el de los chistes, así sean los chistes de doble sentido, y si en mi universidad soy la chica sexy, y si soy siempre pues como el que se muestra pues como el fuerte, si esa es tu postura, por guardar tu imagen, déjame decirte que eso es lo que tiene que morir, ¿sí? Eso es lo que tiene que morir. Debilitarse tu yo, debilitarse todo eso que te lleva a sentirte bien, a sentirte especial, a sentirte que eres diferente, ¿sí? A sentir que necesitas comportarte de una manera distinta para encontrar aceptación, para encontrar amor, para encontrar aprobación, porque no es eso. ¿Qué lleva a una persona a comportarse tan distinto en un lugar y tan distinto en otro lugar? Tú puedes justificarlo de mil maneras. Tú puedes hoy justificarlo de mil formas. No, es que me toca comportarme así en mi trabajo. Es que me toca comportarme así en mi casa. Es que me toca comportarme así con determinadas personas. Tú puedes decirlo y justificarlo. Pero déjame decirte que tienes un problema. Y ese problema se está convirtiendo en que hasta las personas lo notan, que te transformas, que eres una persona que varía de acuerdo al lugar. Eso ni este testimonio ni habla bien de tu salud mental, ni siquiera habla bien de eso, ¿sí? Y tampoco habla bien de una palabra que es vital para nosotros los hijos de Dios, que es el temor de Dios, ¿sí? Pero digamos que salgámonos un poco de ese contexto que muchas veces te puede parecer religioso, que es el temor de Dios. Pues yo te digo, ¿sabes qué? No es normal. No es normal que tú seas uno en el trabajo. No es normal que tú seas uno cuando el líder te ve. El otro día me llamó mucho la atención. Estábamos en la reunión y alguien estaba en su celular por internet. Cuando me vio, escondió el celular.
Cuando me fui allí, me quedé observándolo y él se dio cuenta, tal vez cuando pensó que yo me había ido, volvió a sacar su celular. Y yo decía, es increíble cómo actuamos por el ojo, ¿sí? Esto no es normal, o sea, esto no es absolutamente natural. Tú tendrías que preguntarte, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy uno en un lugar y por qué soy otro cuando las situaciones cambian? Porque definitivamente nuestro ego es lo último que se muere, ¿sí? Se muere nuestro testimonio, se muere nuestro denuedo, porque ni siquiera podemos testificar a otros con poder, se mueren se agotan nuestras bendiciones. Y tú eres tan indolente contigo mismo que ni siquiera te importa que esas bendiciones las estés echando por la borda, que estés tirando al tacho de la basura las bendiciones que Dios tiene para tu vida, todo porque te cuesta que tu ego mengue. Y la palabra de Dios te dice, ya no yo, ya que ya no seas tú, sino que sea Cristo en medio de tu vida. Veamos qué dice Gálatas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que prestes mucha atención y te voy a volver a leer este versículo. Y haz de cuenta, o sea, resetea tu cabeza, reseteala hoy. Yo te pido de verdad, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, resetealo. Resetealo porque lo has escuchado tantas veces, pero te acostumbraste a vivir con eso, pero viviendo una dualidad donde tu ego es lo que impera muchas veces, validado por tu justificación, validado por mentiras, validado por excusas. Pero yo quiero invitarte para que escuches esto hoy a la luz de lo que dice, de lo que puede revelar el Espíritu Santo a tu vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta es, ¿hasta cuándo tú y yo vamos a hacer vano ese sacrificio de la cruz? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento tú y yo vamos a... Claro, en Semana Santa recordamos, en Semana Santa hacemos una cantidad de cosas, pero dime si cada vez que vivo yo, ¿sí? Porque tú y yo aplicamos el versículo como al revés, ¿no? Tú y yo aplicamos el versículo de otra manera, ¿sí? Tal vez tú y yo aplicamos el versículo permanentemente en medio de nuestra vida cristiana, más bien diciendo y repitiendo, ¿sí? Con Cristo vivo bien tal vez, pero sigo viviendo yo, ¿sí? Y Cristo está allí al lado mío, ¿sí? Y todo lo vivo en la carne, y no en la fe del Hijo de Dios. Ese es el versículo bandera de los cristianos. Cristo está allí, pero sigo viviendo yo. ¿Sabes qué dice este versículo? Ya no vivo yo. O sea, Cristo murió en la cruz y pagó el precio para que tú y yo ahora vivamos y ya no tengamos que vivir todas esas consecuencias, esas secuelas de nuestro pecado, ¿sí? Pero necesitas vivir en Cristo, porque Cristo sí pagó el precio. O sea, Cristo es el único que es justo porque Él pagó el precio. Entonces, aquí tenemos una necesidad absolutamente grande. ¿Sabes? Mi ego, tiene que ceder a lo que dice, a lo que nos orienta Cristo, ¿sí? A eso tenemos que seguir. Y no existe otra manera y no existe otra forma de poder tener una salud como Dios quiere que la tengamos. No existe otra manera. Y por más de que quisiéramos vivirlo por fuera de eso, es imposible. Déjame decirte que es imposible. Mientras que tus razones, mientras que tus argumentos, mientras que tus justificaciones, mientras que esa vida doble que muchas veces tengamos no ceda, entonces no va a pasar nada. Mientras sigamos viviendo porque el líder nos ve, mientras sigamos actuando porque el jefe está ahí, entonces trabajo mientras el jefe está allí. Mientras sigas haciendo las cosas porque mi papá o mi mamá, o sea,
por lo único que tú tienes que actuar es por lo que dice Dios. Y entonces eso te va a llevar a tener una vida consistente. Si a ti te importa lo que diga Dios, si a ti te importa lo que vea Dios, esta dualidad en nuestra vida se tiene que acabar, se tiene que terminar. Y es la única manera en la cual vamos a poder avanzar a que ya no sean mis diferencias o mis características. Colosenses 3:11 dice lo siguiente: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. El gran objetivo nuestro es poder llegar a esta gran verdad. Cristo viviendo en todos nosotros, ¿sí? Cristo viviendo en tu vida, Cristo realmente viviendo en mi vida. Yo no puedo vivir dos vidas simultáneamente, o sea, me enloquezco, ¿sí? Me enloquezco. Bueno, la gente de hecho que tiene doble personalidad o múltiples personalidades son personas con unos desórdenes mentales muy serios. Pero a ti y a mí muchas veces nos falta poco para terminar como estas personas, porque como te digo, nos cambian el contexto y nos cambia la personalidad. Eso es increíble. Esto no es normal, y esto obedece no a las circunstancias, esto obedece a algo que tú tienes en tu corazón y que te lleva justamente eso, a que te cambien el contexto y te cambien las circunstancias. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que nos dice acá la palabra de Dios? La idea es que podamos entender que ya no tengo que vivir de esa manera, sino que yo como hijo de Dios, donde quiera que vaya, donde quiera que camine, donde quiera que avance, siendo, experimentando y viviendo realmente que soy un hijo de Dios. Con esto yo quiero hacer como un muy breve repaso. Dios nos ha dado una fórmula ideal para experimentar la sanidad, para poder guardar y proteger mi corazón de más heridas, de más maltratos, de más traumas, de más inferioridades, de más inseguridades, de más dolencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y es su paz. Pero la paz de Dios, ¿sí? Que sobrepasa todo nuestro entendimiento, es en Cristo Jesús. Y la única manera de vivirla en Cristo Jesús es identificándome con Él. Y la identificación con Él solamente viene cuando yo crucifico mi ego y dejo entonces que Él crezca. Cuando crucificas tu ego no significa que tú te vas a anular, porque al contrario, Jesucristo va a llevarte a que tú desempolves tus talentos, a que actúes y que vivas como lo que eres, como un muy amado. Tú no eres el amado de Dios, tú eres el muy amado de Dios y no necesitas por qué estar buscando tu seguridad, tu paz o cambiando el amor de Dios por cualquier amor pasajero o por cualquier reconocimiento por tu plata, por tu trabajo, por tus títulos. No necesitas hacer nada de eso, ¿sí? Pero por el contrario, cuando tú vives como muy amado, pues así mismo te vas a sentir, así mismo vas a actuar, así mismo te van a ver y así mismo vas a poder disfrutar de todas las añadiduras que vienen de parte de Dios. Con esto yo les voy a invitar para que, pensando en todo esto, nos acerquemos a Dios. Yo quiero invitarte para que tú hoy cierres tus ojos. Dios conoce exactamente cuáles son las circunstancias que tú hoy estás viviendo. Dios conoce si existe alguna dificultad, alguna dolencia que tú estás atravesando. ¿Sabes qué es lo increíble? Que Dios ha estado allí. Aunque tú no lo hayas notado, porque tu corazón ha estado tal vez tan confundido, tu entendimiento tan entenebrecido, que no logras percibir que allí está la paz de Dios, a través de la cual Dios quiere responderte, a través de la cual Dios quiere hablarte. Quiero invitarte para que tú hoy entiendas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. No necesitamos vivir afanados.
No necesitamos vivir ansiosos, depresivos. No necesitamos ira, tal vez justificada en que ese es mi temperamento. Es más, ni siquiera necesitas que las condiciones familiares, económicas, sentimentales, laborales, financieras cambien. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas de la paz de Dios. Porque la paz de Dios es esa experiencia que te lleva a la certeza de que caminas en los hombros de un gigante. Y aunque haya situaciones de adversidad, sabes que Él te va a llevar hacia el otro lado. Quiero invitarte para que si tú tienes una aflicción, hoy la coloques en las manos de Dios. Si tienes una necesidad o una petición, colócalas en las manos de Dios. Y permítele a Él que te permita avanzar. Pídele a Él que te permita avanzar en comprender y entender esta verdad que es fundamental y esencial para tu vida. ¿Cómo vamos a poder avanzar? ¿Cómo vamos a poder cuidar nuestros corazones si no experimentamos su paz? Seguiremos desesperados, seguiremos confundidos. ¿Sabes? A Dios no se le sale de las manos ninguna circunstancia. Lo que pasa es que nuestro ego es tan grande que no estamos dispuestos a dejarnos enseñar por Dios, o a dejarnos disciplinar, o a dejarnos corregir. No estamos dispuestos. Es más fácil sacar las justificaciones. No se te olvide que Dios tiene el control de las cosas más pequeñas hasta de las cosas más importantes para tu vida. Dios tiene el control. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana. Te doy gracias por este hermoso día. Y hoy quiero orar por estos hijos y por estas hijas. Padre, permíteles entender que su necesidad es tu paz. Padre, permíteles entender que necesitan crucificar muchas cosas, porque sin darse cuenta se están haciendo daño. Y nada puede dañarnos más que negarnos la verdad y la necesidad que tenemos. A Dios no le puedes mentir, a Dios no le puedes ocultar nada. Padre, yo te pido que tomes corazones, yo te pido que tomes vidas y que nos permitas, Dios, experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, yo quiero pedirte que este tiempo de seminario, de Semana Santa, que este tiempo, papá, contigo, sea realmente un tiempo, Señor, para crucificar nuestro ego. ¿A qué tienes que morir? En tu oración dile a Dios a qué tienes que morir. Tal vez tienes que morir a la mentira, a la justificación. ¿A qué tienes que morir hoy? En este miércoles santo, cuando muchos están pensando en diversión, cuando muchos están pensando en otras cosas, ¿por qué no le dices a Dios, yo me acuerdo de lo que tú hiciste por mí en la cruz? Me acuerdo de tanto amor que derramaste por mí. Y no quiero hacer vano ese sacrificio. Y hoy entiendo que me diste una nueva posición con ese regalo tan maravilloso. Y quiero vivir esa nueva posición que me diste. Ahora pídele a Dios que te llene de su paz. La paz que es en Cristo Jesús. En medio de la aflicción que estás viviendo.
en medio de la necesidad que estés atravesando. Pídele a Dios que te permita experimentarla. Padre, gracias por estar allí. Gracias porque, aunque las circunstancias parezcan ilógicas, Dios, tú tienes el control. Yo te doy muchas gracias por este día. Te doy gracias por este tiempo. Y te pido, mi buena Madre, que tu bendición, que tu presencia, que tu amor, Dios, estén en medio de nuestros corazones. Y que sea la forma, papá, como nosotros entendemos, la única forma de guardar nuestros corazones y cumplir el gran mandato que nos hiciste, de sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Padre, muchas gracias por este tiempo. Quedamos delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Pasajeros de nuestro primer vuelo. Es momento de regresar a tierra cargados y preparados para el aterrizaje. Escambia cielo. Hasta pronto. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, les cuento que Diego, al fin se conectaron, estaban 5 por el otro lado, ¿no? Sí.